Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una clase más de metodología de la investigación. Mi nombre es Jesús Alberto Tiscareño y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante crucial para elaborar una investigación. Esto es el marco teórico. Hoy vamos a conocer cómo elaborar este famoso marco teórico. Comenzamos. Para realizar una investigación constantemente nosotros vamos a estar buscando fuentes de información, vamos a estar buscando literatura o documentos que hablen sobre nuestro problema de estudio. Así ya habíamos comentado anteriormente que la investigación de alguna forma se trabaja la simultaneidad, o sea que en un mismo momento estamos revisando una parte de la investigación, luego aparece más información que corresponde, que nos funciona para el marco teórico o para el marco metodológico. Entonces nosotros constantemente estamos haciendo búsquedas. A veces hay esta confusión de dónde va el marco teórico, ¿no? Y se confunde, pero lo importante es que cuando hacemos una investigación frecuentemente vamos a estar consultando fuentes de información desde el inicio hasta el final. Incluso sabemos que los documentos nunca se terminan. Pueden continuar y continuar y continuar, ¿sí? A veces para procesos de investigación cortamos, hacemos límites, es como en la historia, ¿no? Manejamos un proceso y en este proceso es el que vamos a estudiar, porque si no nos podemos ir de continuo y nunca terminaríamos. Entonces generalmente estamos cortando y estamos haciendo etapas. Bien, ¿de qué estoy hablando? Que siempre vamos a hacer para una investigación consultas bibliográficas, siempre vamos a estar buscando fuentes. Sin embargo, el marco teórico tiene las fuentes que son de mayor peso, las que vamos a considerar de sustento científico, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a revisar ahorita específicamente. Bien, el marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación. Es una explicación lógica deductiva, conjunto de ideas que proporcionan una postura de análisis sobre algún tema. La teoría es un término que proviene del griego teoría, que en el contexto histórico significa observar, contemplar o estudiar y se refiere más bien a un pensamiento especulativo. Bien, el marco teórico entonces te puede generar muchas dudas, puedes pensar que no lo entiendes, pero recuerden que cuando nosotros estamos solucionando un problema, no todo está claro. Entonces en la investigación es natural que tengamos este sentimiento de duda, de si lo estoy haciendo bien, algunas inseguridades. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a cuestiones completamente novedosas. Es un terreno que a veces nunca se había explorado, entonces por eso vamos a tener esta sensación de no saber si el rumbo que llevamos es el correcto o no. O incluso hablamos frecuentemente de que nos podemos perder. Entonces el marco teórico de alguna forma es tener un fundamento, una estructura que nos va a definir cuál es el rumbo de nuestra investigación. Y elaborarlo nos favorece porque nos permite nosotros saber hacia dónde vamos, qué es lo que nosotros queremos observar. Bien, entonces pasemos a algunas características principales, ¿no? del marco teórico. Generalmente va a tener 3 puntos que se van a desarrollar. Ahorita les voy a explicar algunos puntos generales y lo vamos a adecuar para poder elaborar un marco teórico a nivel preparatoria, algo muy sencillo, ligero, y pues ya los voy a ir guiando para que ustedes tengan como una estructura, un breve ensayo de lo que podría ser un marco teórico, ¿sí? No como documento de ensayo, sino como a manera de práctica, de ejercicio, ¿sí? Entonces el marco teórico va a tener estos 3 puntos. Los antecedentes es lo que nos antecede, qué es lo que se ha escrito antes de nosotros, ¿sí? El otro punto van a ser las bases teóricas, que es a final de cuentas la parte fuerte del marco teórico, ¿sí? Son esas bases teóricas que yo voy a encontrar para darle esa fortaleza. Bien, y el tercer punto general va a ser el marco conceptual, o bien lo puedes conocer como definición de términos.
porque el marco conceptual se puede confundir con otros marcos que se han desarrollado, como el marco referencial, etc., ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de una definición de términos. Sí, ese es el tercer punto. Vamos a utilizar las palabras claves, pero ahorita lo vamos a ir detallando un poco más. Te preguntarás entonces cómo realizar el marco teórico. Para esto te voy a dar 6 puntos para desarrollar e ir de la mano y de manera sencilla ir construyendo nuestro marco teórico. ¿Sí? De esto recuerda que es un ejercicio, es nada más para ir ubicando las disciplinas científicas que yo estoy desarrollando con mi investigación, revisar algunos antecedentes, que son estas bases teóricas, algunos ejemplos de cómo podemos nosotros utilizar algunas palabras claves o conceptos o términos que yo voy a estar desarrollando en mi investigación. Y al último, pues obviamente, cuando yo estoy redactando este documento, que es lo que te voy a explicar más al rato, cómo elaborar esta redacción, pues vamos a estar hablando de el aparato crítico o bien de las referencias bibliográficas que yo voy a estar utilizando para redactar mi documento. Sí, para esto supongo que habrás visto ya anteriormente otro video sobre cómo elaborar un texto científico o 5 aspectos esenciales para elaborar un texto científico. Si no lo has revisado, bueno, al terminar de ver este video puedes buscarlo y este video te va a servir bastante para poder complementar cómo elaborar un marco teórico y cómo hacer un texto científico. Entonces estos 2 videos se complementan, son necesarios para que tú puedas redactar mejor un marco teórico o que es una parte de un texto científico. Bien, hablemos entonces de estos 6 puntos. El primero son los antecedentes y como su nombre lo dice, voy a buscar fuentes electrónicas o fuentes bibliográficas que antecedan a mi trabajo de investigación, o sea, que se ha escrito antes acerca de mi problema de estudio. Ya puede ser que yo decidí hablar de la pobreza, de la discriminación, del calentamiento global, del maltrato animal, etc. Hay un montonal de temas y hay muchos problemas de estudio que ya se eligieron, ¿no? Y que se están trabajando actualmente. Bien, entonces, los antecedentes para elaborar esta primera parte, yo buscaría fuentes internacionales y fuentes nacionales. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a buscar fuentes internacionales, o sea, qué se ha escrito acerca de mi tema o de mi problema de estudio, ya sea en, por ejemplo, si es de habla hispana o Latinoamérica, pues estaríamos hablando de Argentina, qué se ha escrito en Chile, en Ecuador, Bolivia, Colombia, ¿sí? O tal vez puede ser España, ¿sí? Entonces yo voy a buscar fuentes de información que hablen sobre mi problema de estudio, pero que sean internacionales, de otra nación. Después puedo encontrar 1 o 2 fuentes. Para empezar, recuerden que esta es una clase para educación media superior, para preparatoria, así que no estamos ejercitando el hecho de elaborar un marco teórico. Así que, pues con 1 o 2 fuentes de consulta internacionales la puedes agregar ahí. Ahorita al final vamos a hablar de cómo redactar esto. Después vas a buscar las fuentes nacionales, o sea, que es escrito, no sé, en Guadalajara, en Nuevo León, en la Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, no sé, Puebla, etc. Cualquier estado de la República genera en sus universidades infinidad de documentos y de infinidad de estudios sobre cualquier tema, así que tú puedes consultar, ¿sí? Ya puedes buscar entonces en Google académico y ahí tú vas a encontrar fuentes un poco más profundas, con análisis más serios, que tienen sus respectivas referencias bibliográficas, que son producto de universidades. Así que puedes encontrar información un poco más interesante, ¿no? Entonces así ya vamos construyendo nuestros antecedentes, o sea, que se ha escrito fuera del país y que se ha escrito en el país sobre la pobreza, sobre la migración, sobre el maltrato animal, sobre identidad o género, sobre cualquier tema que ustedes hayan desarrollado. La otra parte, estos 2 puntos que siguen, son el primero, el campo científico, ¿sí? Vamos a ubicar nuestro problema de estudio en un campo científico. En este caso yo tengo que saber si mi investigación es del campo de las ciencias naturales
o del campo de las ciencias sociales, ¿sí? O del campo de las ciencias formales, la lógica y la matemática, ¿sí? Bien, entonces, ya que yo he ubicado el campo científico, entonces yo ya tengo un panorama más amplio de todas las disciplinas científicas que pueden apoyar el estudio de mi problema, ¿sí? Entonces, como estaré observando, yo ya tengo un amplio espectro de disciplinas científicas, que es el tercer punto, ubicar mi problema de estudio en todas estas disciplinas científicas que le pueden apoyar. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la discriminación, ¿sí? Y de la discriminación en México, entonces yo me puedo apoyar, obviamente, para ubicar mi problema de estudio, entonces es una investigación del campo de las ciencias sociales, ¿sí? Y de las disciplinas científicas, pues yo puedo tener la psicología, la sociología, la historia, la antropología, ¿sí? Y entonces yo ya tengo ahí 4 disciplinas científicas que me pueden permitir a mí poder abordar este problema de estudio, ¿sí? Con todo lo que se ha desarrollado, ¿no? Entonces yo estaría cumpliendo ya con estos 3 primeros puntos, ¿no? Que se ha escrito anteriormente, y luego ubico el campo científico, las disciplinas científicas. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque eso me va a permitir a mí llegar al cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto? Las bases teóricas, o en este caso las teorías. Las teorías se desarrollan en todas las disciplinas científicas. Hay teorías para la biología, hay teorías para la sociología, para la psicología, para la historia, para todos los campos científicos hay teorías. ¿Y qué es una teoría? Vamos a simplificar antes de llegar a este cuarto punto, y lo vamos a desarrollar, ¿no? Una teoría es una forma de entender la realidad, es como un punto de vista, una perspectiva. Algunos le llaman paradigma, ¿sí? Es como observar la realidad desde un punto particular. Para esto se construyen diversas hipótesis, ¿sí? Hay varios supuestos y son explicados, de alguna forma se han comprobado de manera lógica deductiva, o sea que a través de nuestro pensamiento yo voy deduciendo y voy buscando diferentes partes para entender una situación. Y ahorita vamos a hablar de un ejemplo para poderlo comprender, ¿no? Pero entonces esta teoría es como si tú te pusieras unos lentes de sol. Ya con unos lentes de sol tú vas a poder observar la realidad de una manera diferente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los lentes que tú uses, tú vas a poder observar la realidad. Bien, teorías o ejemplos, tenemos la relatividad de Einstein, tenemos las clases sociales elaboradas por Carlos Marx, y vamos a hablar ahorita en particular de una teoría para que podamos comprender sobre cómo podemos aplicar una teoría para entender una realidad. Como un ejemplo para una teoría vamos a hablar de la pirámide de Maslow, o bien la jerarquía de necesidades humanas, propuesta por Abraham Maslow en 1943. Bien, esta teoría nos habla sobre las necesidades humanas y nos dice que tenemos una jerarquía de necesidades, y esto nos puede permitir llegar a una autorrealización. Sí, entonces pensamos desde la base hacia arriba de manera piramidal, ¿no? Entonces de esta manera nos habla de que el primer nivel sería las necesidades fisiológicas, el segundo nivel sería la seguridad, el tercer nivel sería la afiliación, el cuarto nivel sería el reconocimiento, y el quinto y último sería la autorrealización. Bien, ¿cómo podemos ver esta teoría aplicada a nosotros mismos? Por ejemplo, ahorita tú estás estudiando, ¿no? Y nos sirve esta teoría para poder entender cómo es que yo estudio. ¿Realmente estoy estudiando bien? ¿Qué me falta a mí para poder tener mejores resultados? ¿Puedo llevar esta teoría psicológica de Abraham Maslow, que es la jerarquía de necesidades humanas, a mi práctica, a mi persona? Bien, vamos a analizarlo un poco. Si el primer punto son los aspectos fisiológicos, entonces estamos hablando que la parte fisiológica es cada vez que yo me levanto tengo mis necesidades básicas, así que puedo ir al baño, o bien me va a dar hambre, yo quiero desayunar.
Entonces yo voy a buscar la necesidad de desayunar. Si no como nada, entonces no voy a poderme sentir bien, ¿no? Entonces de esta manera yo necesito satisfacer mi posibilidad de alimento. Después me voy a la seguridad, saber si yo tengo un techo donde dormir. Si estaba haciendo frío y yo tenía mi cobija y estoy a gusto en una cama, quiere decir que yo estoy seguro, puedo descansar a gusto porque estoy dormido. Sí, entonces gracias a eso yo pues puedo descansar y puedo recuperar energía y eso me puede permitir a mí estar mejor. Sí, quiere decir que ya tendríamos satisfechas mi necesidad fisiológica y también las... Entonces, esta me llevaría directamente al otro punto, sería la afiliación. El tercer punto sería la afiliación, en este caso la estima. ¿Cómo es que yo me voy a relacionar con las personas que me rodean? Si yo ya desayuné, y además ya estoy protegido dentro de mi casa, entonces me puedo relacionar, puedo estar en mejores condiciones de poder comunicarme, de estar tranquilo para poder entender la realidad. Entonces yo tengo estas afiliaciones, me puedo comunicar, me relaciono con los demás y eso me permite tener mayor confianza en mí, ¿verdad? Entonces ya que tengo entonces estos 3 puntos me podría ir al otro. Me iría al otro punto que sería el reconocimiento. Sí, el reconocimiento, esto me permite poder ya interactuar con los demás. ¿Cómo lo puedo llevar aquí a la educación, a la escuela? Bien, pues bueno, yo ya estoy en mi casa. Si tengo o no tengo los recursos para tomar la clase, yo a final de cuentas estoy elaborando tareas, estoy escribiendo trabajos, los estoy mandando y me los están revisando y estoy interactuando con los docentes. Y los docentes son otras personas del ambiente social o del ámbito social que me van a estar diciendo a mí si me estoy desempeñando bien. Entonces yo tengo personas que son desconocidas, pero que están evaluando mi capacidad para el desarrollo de habilidades. Y entonces me están diciendo si estoy bien o no estoy bien. Y a partir de esta relación yo puedo saber si estoy creciendo en mis capacidades. Y entonces llegaríamos al último punto, que sería la autorrealización, que estamos por terminar el semestre y ahora tú vas a saber si aprobaste las materias, si no las aprobaste, si mantuviste tu energía, tu seguridad, tus alimentos, tu empatía, tu automotivación para poder terminar con buen fin este semestre. Entonces ahí ya tú sabrías si te vas a poder sentir autorrealizado, o sea que si tienes la capacidad de que otras personas externas a ti evalúen tu desempeño y te digan, ¿sabes qué? Estás aprobado. Yo estoy observando que tus capacidades o lo que yo te enseñé lo has aprendido de manera correcta, entonces puedes seguir adelante. ¿Sí? Ya pasaste un filtro, pasaste una revisión y entonces demostraste que puedes desarrollar estas capacidades, por eso tú ya te puedes autorrealizar. O sea, te fue muy bien, ¿no? Entonces, si no te está yendo bien y luego estás reprobando, entonces ¿qué pasó? Hay que regresarnos unos niveles atrás. Por ejemplo, si nos vamos a la afiliación o a la empatía, a veces nosotros tenemos algunas relaciones sociales que no nos permiten estar completamente bien, ¿no? Y eso nos afecta. Entonces cuando estamos mal emocionalmente, entonces no podemos seguir adelante, no podemos llegar a la autorrealización. Por eso es importante autoconocernos y dominar un poco nuestro carácter, nuestras emociones, construir hábitos que sean productivos, entre ellos la autodisciplina, la automotivación, para que tú tengas las metas claras y poder seguir adelante. Bien, puede ser los recursos, puede ser incluso en casos más graves, que pues bueno, las cuestiones de seguridad no son claras porque a lo mejor la casa no es la mejor, no tiene las condiciones que sean lo más favorables posible. Sin embargo, uno puede encontrar la posibilidad de autorrealizarse. Entonces tiene que ver también con la capacidad del ser humano para poderse adaptar. Bien, hasta aquí con lo que es un pequeño ejemplo de cómo utilizar una teoría para entender algo. Sí, en este caso estoy utilizando esta teoría de las jerarquías humanas para poder entender la situación del ámbito educativo.
tú como estudiante, nosotros como docentes y cómo nos podemos autorrealizar. ¿Sí? Y entonces, bueno, para saber cómo autorrealizarnos, pues revisa este triángulo, esta pirámide de jerarquías humanas, y a lo mejor podemos ir aprendiendo un poco de cómo satisfacer nuestro bienestar, cómo estar en condiciones óptimas para autorrealizarnos de manera constante. Bien, entonces aquí yo te estoy platicando el uso de una teoría psicológica para poder entender nuestra realidad como docentes y como estudiantes. En este caso hablamos de como estudiantes, ¿no? Como docentes me lo puedo aplicar también y podemos analizarlo. Entonces, este ejemplo es más que nada para que tú puedas entender cómo las teorías nos permiten observar una realidad. Que si está comprobado o no, que si es, ya ahora sí es una lógica deductiva. Ahora te tocaría a ti saber o deducir si esta teoría realmente se aplica o no. O hay otras cuestiones que llevan a las personas a autorrealizarse. Bien, eso pues ya te corresponde. A final de cuentas, recuerden que la investigación es este trabajo mental para poder entender las cosas, ¿no? Poder justificar las cosas, aunque sea de manera teórica. Bien, entonces vamos con el último punto, que serían las definiciones de términos. La definición de términos es hablar de las palabras claves que nos van a permitir a nosotros poder a comprender mejor nuestro problema de estudio. Hay palabras que son esenciales para comprender nuestro trabajo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de discriminación o de racismo, entonces yo tendría que definir qué es raza, ¿sí? Y de dónde proviene el racismo. Podríamos hablar de discriminación. ¿Qué es la discriminación y de dónde proviene? Desigualdad, identidad, que podrían ser diversidad, inclusión. Son algunas palabras que pueden relacionarse con el hecho de que yo quiera hablar sobre el racismo, ¿sí? O sobre la discriminación. Entonces hay palabras que se relacionan, que pareciera que son lo mismo, pero no lo son, ¿sí? Tienen cualidades que los hacen diferentes. Entonces, ojo, importante, no es un glosario. El glosario aparece hasta el final del documento y es como un microdiccionario, que tampoco es un diccionario, ¿verdad? Es una definición de varias palabras, de conceptos que sí se han estado utilizando, pero son generales. ¿Sí? Son abiertos, realmente ya casi no se usa, salvo que la investigación lo requiera. En este caso estamos hablando de conceptos claves, ¿sí? En el caso del marco teórico, cuando hablamos de la definición de términos, estamos hablando de estos conceptos claves que me van a permitir a mí conocer mejor una investigación. Y si estamos hablando de la educación, por ejemplo ahorita que te daba este ejemplo de la teoría de Maslow, entonces, y estamos hablando de si cómo un estudiante logra aprender o no aprender, pues bueno, tendríamos que definir la palabra aprendizaje y tendríamos que definir también la palabra enseñanza, ¿sí? Y entonces tendríamos que decir también entonces qué es una jerarquía, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos tres conceptos claves que me permitirían a mí saber a qué me estoy refiriendo. Voy definiendo mis términos para que cuando el lector esté leyendo mi investigación pueda comprenderme mejor. Bien, estos son algunos de los puntos, son 5. Y bueno, hay uno último que ahorita vamos a hablar. Sí, es antecedente, el campo científico, las disciplinas científicas, las teorías y la definición de términos, ¿verdad? Y bueno, tenía un punto ahí que son las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque todo esto de lo que yo te estoy hablando, para poderlo construir, yo a fuerzas necesito consultar fuentes bibliográficas. Y ya que veo cualquier fuente bibliográfica que la consulto, recuerden que yo voy a tener abstracciones. Una interrelación entre lo que dicen los autores y lo que digo yo, ¿sí? Y de esta manera, por eso es importante conocer las referencias bibliográficas que desarrollamos en el otro video de cómo elaborar un texto científico, ¿sí? Y bueno, con esto sería más o menos de manera general lo que tendrías tú que abordar en un marco teórico.
Para terminar la clase solamente te puedo pedir que elabores tu marco teórico. Entonces estamos hablando de que vas a redactar un texto con características científicas. Esto quiere decir que tienes que conocer muy bien qué es el aparato crítico y cómo se conforma este aparato crítico. Para esto pues hay que revisar el anterior video de cómo elaborar un texto científico. Los 5 aspectos esenciales para elaborar un texto científico. Bien, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Primero hay que iniciar con tu redacción. Tú vas a empezar a opinar o hablar sobre tu tema, ¿sí? Para esto tú vas a ir a buscar los antecedentes, vas a colocar el apartado de antecedentes y entonces vas a poner ahí tus fuentes internacionales. Primero haces una introducción sobre tu tema del racismo, si quieres, ¿no? El racismo pues se desarrolla en todas partes en el mundo, es una cuestión que al parecer es antropológicamente comprobada, porque pues bueno, los seres humanos desde siempre tenemos esta característica de separación, de separarnos por grupos, etcétera, ¿no? Entonces, puedes colocar ahí para esto, encontramos un documento en Argentina que habla sobre este tema y lo desarrolla. En Colombia también se ha desarrollado estudios sobre el racismo y hay dentro de Colombia también algunos aspectos que desarrollan, ¿no? Entonces empiezas a hablar sobre qué pasa internacionalmente en otros países de Latinoamérica acerca de este tema, ¿verdad? Y después nos vamos a los antecedentes en México, ¿sí? Entonces nos vamos acercando, si se fijan es como un patrón deductivo, vamos de lo general a lo particular, entonces ya nos vamos acercando a qué sucede en México o qué se ha estado estudiando en México sobre este tema del racismo, que sí, ¿no? Igual si le echas un ojo al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y esta situación que se dio en México y por lo que luchaban, pues te vas a dar cuenta que hay muchos rasgos de carácter racista en México, sí, o sea, sí somos racistas, y eso se puede comprobar de muchas maneras, ¿no? Y bueno, ya buscas algún tema o algo que se haya escrito ya sea en Nuevo León, en Guadalajara, en todos lados somos racistas, así que va a haber muchísimos contenidos sobre el tema, ¿no? Después, si encuentras algo, por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Tijuana, Baja California, México, entonces si hay algo que se haya desarrollado, por ejemplo, si hablamos del racismo a las comunidades indígenas, pues bueno, también hay comunidades indígenas aquí en Baja California, ¿sí? Y también han sido víctimas de algunas cuestiones despectivas por parte de la gente en cuanto a la falta de atención, ¿sí? a las comunidades, al olvido de la sociedad sobre las comunidades indígenas de Baja California, ¿no? Y algunas que están ya a punto de extinguirse. Bien, ya ahí cada quien empezará a desarrollar su tema, ¿no? Pero bueno, si te fijas, ya vamos llegando nosotros hasta Baja California. Bien, ya que entonces ubicaste, puedes decir, bueno, mi investigación habla del campo científico de las ciencias sociales, porque pues bueno, es una cuestión que se desarrolla por los seres humanos, y bueno, las disciplinas científicas que van a impactar en mi problema de estudio, pues es la sociología, la historia, la antropología, ¿no? Y para esto hemos encontrado algunas teorías, ¿no? Y ya entonces hablas de las teorías y las que tú vayas a identificar, que vayas a reconocer, ¿sí? Y con esto tú las vas a ir agregando. Ahora, ¿qué pasa con esta información? Pues bueno, cada vez que tú vas a estar colocando información, tú vas a tener que poner ya sea las citas textuales cortas, bueno, las citas textuales cortas van entrecomilladas, son menos de 40 palabras y depende el tipo de la cita. Tú puedes hacer un énfasis en la fecha en la que se desarrolló, puedes hacer énfasis en la fecha en la que se está desarrollando
esta pequeña cita textual o este documento, o bien puedes hablar del contenido, o bien puedes hacer un énfasis en el autor, o sea, tal autor dice, y pones la cita textual corta, entrecomillada, ¿sí? Y ya luego pones la fecha, ¿sí? Y recuerda que cada cita al final del texto, hasta el final del texto, tú vas a poner la bibliografía o las fuentes consultadas o como le quieras llamar, pero ahí vas a tener que colocar todos los datos de todas las fuentes que estás utilizando. Recuerda que si son fuentes electrónicas, tienes que utilizar la pata o ATAP, autor, título, año y página. Y si es fuente bibliográfica, utilizarías la paleta o ATELAP, que es autor, título, editorial, lugar, año y página. Sí, de eso ya hemos hablado en otros videos anteriormente, así que bien. Cuando yo voy a utilizar una cita textual larga que va más allá de las 40 palabras, entonces yo voy a colocar la información de manera diferente. Se modifica el margen izquierdo, ¿sí? Entonces se va colocando de esta manera para que tú puedas hacer el señalamiento de que esta información es de un autor, ¿sí? Y esto que no tiene fechas, no tiene apellidos, no tiene nombres, pues es opiniones o es mi análisis, ¿sí? Recuerden que el documento lo estoy escribiendo yo, pero me estoy apoyando de otros autores para poder realizar ¿sí? Entonces, bien, para ver más detalles de cómo redactar un texto científico, pues bueno, hay que irte a ver el video de cómo elaborar un texto científico, ¿sí? 5 aspectos esenciales para elaborar un texto científico. Aquí ya nada más te estoy dando algunos detalles muy generales de cómo ir redactando. Y bueno, para el ejercicio, pues yo te pido elaborar un marco teórico, ¿sí? Un ejercicio muy sencillo donde por lo menos aparezcan mínimo 6 citas textuales. Recuerden que este video es para educación media superior, para jóvenes de primer semestre, y es su primera vez que están elaborando un trabajo de investigación científica. Para este nivel solamente les vamos a pedir que coloquen por lo menos 6 citas textuales correctamente referenciadas y que elabores tu ejemplo de manera sencilla. Recuerda, vas a hablar de antecedentes, vas a ubicar tu campo científico y las disciplinas científicas, las teorías y la definición de términos, ¿verdad? Y ya estos términos los puedes colocar. Si el término lo vas a copiar exactamente de otro documento, pues recuerda que hay que citarlo, ¿sí? Como dice tal autor, esta palabra se puede definir de esta manera, ¿no? Ya pones entre comillas y pones el término, ¿no? Pues bien, hasta ahí lo que es el marco teórico. Espero toda esta información te pueda servir para elaborar un buen producto y pues bueno, nos vemos en la próxima clase. Por tu atención, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.